Mis disculpas por no haberme podido presentar con ustedes la semana anterior. Lamentablemente, circunstancias de fuerza mayor con mi hijito no me permitió estar con ustedes. Pero aquí estoy con esa fuerza, con ese espíritu que siempre me caracteriza para transmitir la enseñanza hacia ustedes, queridos jóvenes. En esta clase, una vez que ustedes conocieron ya acerca de lo que constituye los enlaces químicos en términos generales, habíamos visto, por ejemplo, que los enlaces se clasifican en enlaces iónicos o llamados también electrocovalentes, enlaces covalentes que por su rango de electronegatividad, como ustedes ya lo conocen, pueden ser enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. De idéntica manera, también ustedes pudieron ver en la clase anterior cómo se constituyen los enlaces metálicos. Esto, lógicamente, en el primero de bachillerato, hemos de profundizar aún más los aspectos generales que conllevan a cada uno de estos tipos de enlaces. Sin embargo, era importante retomar estos prerequisitos necesarios para poder iniciar nuestro estudio en lo que corresponde a las moléculas. Si bien es cierto, hemos escuchado hablar mucho acerca de las moléculas, pero realmente no conocemos en su estructura cómo estos están constituidos. Ustedes saben que existen moléculas simples, como la molécula de hidrógeno del aire, la molécula de nitrógeno que está formando parte de la constitución química del aire, la molécula del agua, la molécula del cloruro de sodio, y así como también moléculas sumamente complejas como la de la glucosa, como la de la sacarosa, como la del ADN, como las moléculas de las proteínas, de las vitaminas, de las hormonas, etc. Entonces, quiero comenzar, mis queridos jóvenes, determinando esta clase, primeramente sabiendo qué son las moléculas. Las moléculas están formando parte de las llamadas sustancias. Y estas sustancias, lógicamente, pueden ser de origen orgánico y también pueden ser de origen inorgánico. Ustedes pueden observar en esta diapositiva, dice, a su lado izquierdo, dice átomos y a su lado derecho dice moléculas. Ustedes pueden observar ahí dos átomos que hacen referencia a los átomos de hidrógeno y en tanto en la parte de abajo tenemos una estructura de un átomo de oxígeno que al unirse por los enlaces químicos que habíamos visto inicialmente, como ustedes pueden apreciar, aquí ya está formando una molécula y está formando la molécula más importante para nosotros, la molécula de agua. Tan simple en su estructura, pero tan importante en la vida mismo de todos los seres que habitamos este planeta. El oxígeno como parte central de la estructura del agua y los átomos de hidrógeno que están siendo ubicados de una forma angular. Ustedes pueden observar aquí cómo se constituye en forma angular esta molécula. Pueden observar además unas cargas positivas y aquí una carga negativa. En este caso, estas líneas que estoy indicando con el cursor son líneas de enlace y estas líneas de enlace, como ustedes conocen, es la que les permite unirse para formar la estructura. En estas líneas de enlace vamos a poder encontrar electrones, un electrón del oxígeno y un electrón del hidrógeno para que constituya esta barrita de enlace. Lo mismo ocurre acá. Y en cambio, estos puntitos rojos que ustedes pueden observar en el contorno del átomo de oxígeno son los electrones que están disponibles por el oxígeno. ¿Y qué significa esta carga negativa? ¿Qué significa esta carga positiva? En la molécula de agua, al tener estas cargas, significa que está constituido por un enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque está formando polos positivos y polo negativo. Dos positivos y un negativo. Estos polos tienen nombres. En el caso de los polos positivos, se conoce o toma el nombre de ánodo. En cambio, el negativo toma el nombre de
cátodo. Repito nuevamente entonces, mis queridos jóvenes. Estos polos positivos en la molécula de agua que forman los hidrógenos se los conoce como ánodos, y en tanto que el polo negativo se lo conoce como cátodo. Esto hace que la molécula de agua sea una molécula que tenga corriente eléctrica en sus cargas, positivas y negativas. ¿Estamos? Entonces, la molécula de agua es bipolar, tiene dos polos, positivos y negativos, de tal manera que esta molécula de agua, por eso se le considera como el disolvente universal. ¿Por qué se le considera como el disolvente universal? Porque en el interior de este, en el seno mismo de la estructura del agua, puede ser capaz de disolverse cualquier sustancia que sea del origen inorgánico. Estamos. Las moléculas pueden estar formadas por átomos iguales, como ustedes pueden ver, o por átomos diferentes. Aquí tenemos, vean, dos átomos igualitos en su estructura. Si le ven, dos átomos que vendrían a ser en este caso átomos de hidrógeno. Y acá tenemos en cambio átomos diferentes, como por ejemplo aquí dice carbono, oxígeno y oxígeno. Este compuesto que ustedes pueden apreciar aquí en sus estructuras atómicas, si les ven ustedes unos puntitos azules y rojos, son de enlace, los que les están uniendo a los átomos para que puedan constituir este compuesto que se llama el dióxido de carbono o gas carbónico que todos conocemos. ¿Estamos? Entonces estamos viendo átomos iguales como el átomo de hidrógeno que constituye el H2 y aquí el CO2, como ustedes pueden ver, un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Entonces son moléculas con átomos distintos. Aquí con moléculas con átomos semejantes o iguales. ¿Sí? Entonces, las moléculas, repito, pueden estar formadas por átomos iguales o por átomos diferentes. Ustedes pueden apreciar ahí en una forma de una caricatura, de unos gráficos, cómo pueden ver por qué se unen los átomos, es la pregunta, ¿no es cierto? Y ustedes entenderán que los átomos se unen con la función química importante de formar nuevos compuestos, de formar nuevas estructuras químicas. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, apreciar dos muñequitos cogidos de la mano, uno dice más un suelto acá, y cuando se unen van a formar una nueva estructura en donde pueden ver ustedes que el muñequito verde queda libre y se queda con la novia, ¿no es cierto? Y forma otro compuesto, ¿sí? Entonces, en la estructura mismo de la naturaleza química de las sustancias ocurre esto. Se combinan, se compaginan, reaccionan y pueden constituir otras moléculas. Aquí queda pensativo este nuevo ser y aquí queda en cambio contento porque está formando otra estructura, está formando otra molécula. ¿Sí? Entonces podemos apreciar tranquilamente esto, cómo es lo que funciona la formación de las moléculas. Como ya habíamos visto en la clase anterior, ¿quiénes son los que atribuyen? ¿Quiénes son los que permiten que se forman esas moléculas? Son los enlaces químicos. Hemos estado insistiendo permanentemente sobre esto de los enlaces porque si no fuese por los enlaces, no tendríamos la posibilidad de poder formar o de poder haberse formado los millones de millones de moléculas que existen. Por eso dice, enlace significa unión. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos, como habíamos visto en el ejemplo anterior, que se han unido con un solo fin, de alcanzar una estabilidad. Pero ¿cuál es esa estabilidad que nosotros habíamos estudiado, mis queridos jóvenes? Ustedes recordarán que les decía que la estabilidad de los átomos se dan únicamente cuando se enlazan, a excepción de los gases nobles que tienen una estabilidad electrónica propia. Por eso pertenecen a la familia 8A de la tabla periódica. Y cuando se enlazan
cuando se enlazan estos átomos, al compartir o al ceder esos electrones, estos llegan a alcanzar estabilidad electrónica. Y ustedes recordarán este término, el término que se llama el octeto. Y el octeto no es más que llegar a alcanzar los 8 electrones de los gases nobles para alcanzar su estabilidad electrónica. ¿Cómo se representan las moléculas? Esta es una pregunta importantísima de ver cómo estas están representadas. Nos podemos imaginar, nos podemos tener una idea de cómo estos pueden presentarse, pero las moléculas, al ser infinitamente pequeñas, se nos resulta complicado. Los procesos tecnológicos actuales nos han permitido establecer estructuras, inclusive de moléculas sumamente complejas, como las moléculas del ADN, es decir, de los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico, estructuras, por ejemplo, químicas de los virus que tanto nos han afectado en este tiempo, estructura química de las bacterias, estructura química de los medicamentos. La ciencia ha avanzado de tal forma que podemos saber cómo están estructurados estos. Los átomos se representan por símbolos. Lógicamente, ustedes saben que en el estudio de la tabla periódica hemos visto que hay símbolos que representan a cada uno de los elementos. A ver si nos acordamos, por ejemplo. El símbolo del hidrógeno, ¿cuál es? La H mayúscula, ¿no es cierto? Si le hablo, por ejemplo, el símbolo del calcio, la C y la A, pero la C mayúscula y la A minúscula. Yo les había enseñado también que algunos símbolos corresponden a nombres latinizados que pertenecen a estos elementos. Por ejemplo, el oro. El oro tendría que estar representado con la letra O mayúscula, pero el oro no puede ser representado con la letra O mayúscula por cuanto ya el oxígeno tiene ese símbolo. Por lo tanto, el oro se le representa con la letra A mayúscula y la U minúscula porque viene del latín aurum. Aurum. Por eso es la A y la U el símbolo químico del oro. Estamos. Si hablamos del hierro, por ejemplo, el hierro debería representarse como HI, H mayúscula y minúscula, pero no lo tenemos así en la tabla. Por eso es importante que comenzamos estudiando la tabla, que comenzamos estudiando los símbolos. El hierro tiene un símbolo de F mayúscula y la E minúscula, y se lo llama o viene del latín que se conoce como ferrum. Por eso viene la F mayúscula y la E. Estamos. Las moléculas se los representa con símbolos de acuerdo a los átomos que le forman, y esa se llama fórmula química. Por ejemplo, H2, lo que les decía, vean, este H2 representa a una molécula de elementos iguales. Y este CO2 que también habíamos hablado, en cambio, representa a moléculas con átomos distintos. Aquí, por ejemplo, tengo un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en lo del cursor, que le estoy indicando sería el hidrógeno molecular y el dióxido de carbono. Los modelos moleculares, como por ejemplo aquí dicen el metanol, un alcohol muy utilizado en la actualidad, como el etanol también, potable para desinfección. Vean la estructura que tiene. Tiene una estructura parecida a una silla, ¿no es cierto? Una silla. Ahora, esto no es de forma antojadiza que se le suele poner, sino porque químicamente forman ángulos, forman vértices específicos que les permiten determinar la estructura química que tienen estos. Los elementos y compuestos químicos, dice, el elemento químico es la sustancia formada por átomos de igual naturaleza y no pueden ser descompuestas en unidades más simples. Es decir, el átomo ya no puede, el elemento químico no puede dividirse en otras partes que no sean sus átomos, porque están formados por sus átomos. Un compuesto, en cambio, dice, son sustancias que están formadas por átomos distintos y pueden ser separadas en unidades más simples, como ustedes pueden ver aquí. Puedo yo separarle aquí, por ejemplo, en carbono y el oxígeno, aquí en hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Las macromoléculas
como su palabra lo indica, macro, grande, ¿sí? Gigante. Son moléculas sumamente compactas, son moléculas sumamente grandes en su estructura química. Los seres vivos también estamos hechos de moléculas y moléculas de mucha importancia en nuestra composición. Los seres vivos se componen principalmente de moléculas que tienen carbono, que tienen hidrógeno y que tienen oxígeno. ¿Estamos? Las macromoléculas son moléculas gran tamaño formadas por millones de átomos. Por eso se les llama macromoléculas. Cuando estas moléculas gigantes se forman por millones de moléculas más pequeñas y respectivas, estamos hablando de los famosos polímeros. Los polímeros, ¿sí? Poli, muchos. Meros significa síntesis, o sea, formación de estructuras a través de procesos de síntesis, de unión. Los polímeros son moléculas o macromoléculas formados por millones de unidades que se conocen como monómeros. Los polímeros naturales, como los carbohidratos, como las proteínas, como los lípidos, como los ácidos nucleicos o como los polímeros artificiales, como por ejemplo tenemos los plásticos, el caucho, el nylon, ¿sí? Son polímeros macromoleculares que están constituidos por millones de moléculas. Entonces, mis queridos jóvenes, al haber estudiado hoy día cómo están formadas las moléculas, cómo están constituidos, vamos a realizar una actividad que estará subida en la plataforma en lo que corresponde a archivos. Su trabajo, como siempre, positivo, siempre recargo en esto, ustedes son ejemplares, mis chicos, han hecho un esfuerzo enorme también por indagar, por investigar, por aprender mucho más allá de lo que uno puede darles en clase. Las actividades que ustedes van a cumplir, una vez que ustedes, por ejemplo, hicieron la graficación del diamante, del grafito y del funereno, que también eran moléculas gigantes, va a ser ahora en estructurar geométricamente, es decir, cómo están constituidas en la forma espacial, en forma de moléculas estructuralmente, cómo están constituidas, de los elementos, por ejemplo, de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos y de los ácidos nucleicos. Van ustedes a investigar qué son los carbohidratos, qué son las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, y lógicamente van a dibujar sus estructuras y van a darse cuenta ustedes cómo están estructurados estas macromoléculas. Y lógicamente también ustedes graficarán acerca de un polímero o dos polímeros artificiales como el plástico y el nylon. Y vamos a darnos cuenta las diferencias que pueden existir entre estos polímeros naturales y los polímeros artificiales. Qué lindo, chico, volvernos a reencontrar nuevamente y repito, mil disculpas de la semana anterior que yo no pude estar. Lamentablemente las circunstancias se presentan en forma inesperada, pero siempre les estoy recordando y tratando de ver que mi responsabilidad como maestro también es para mis chicos. Así que, jóvenes, no se olviden, ayúdenme con esta investigación, trabajemos juntos una vez que ustedes ya conocen esto de las macromoléculas. Un buen día, mis chicos, y podrán entregar hasta el final del día el trabajo, ¿no? Ya saben, con esfero de azul y rojo, marcadores, pinturas, lo que ustedes hagan. Aprovechen sus habilidades que tienen de indagación, habilidades de autogestión, habilidades de pensamiento crítico. Logremos eso, que en este tipo de actividades logremos llegar a ese anhelo del aprendizaje que todos queremos. Gracias, mis chicos.